Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal Juan el Mestizo. Hoy les traigo el resumen de lo que pasó ayer con la reforma laboral. Infortunadamente la tumbaron, la hundieron virtualmente ayer. Bueno, estos son los personajes que ayer radicaron la ponencia para archivar la reforma laboral. Los señor del Centro Democrático, del Partido Mira, así, conservador, liberal. Los mismos de siempre. 8 senadores uribistas le negaron la oportunidad a los trabajadores de toda Colombia de mejorar sus condiciones. 8, simplemente 8 uribistas, lo cual es un horror. Y unos personajes de eso, que se ganan más de 40 millones de pesos mensuales, que tienen camionetas, que tienen escoltas, que tienen primas, que tienen vacaciones, se atrevan a negar horas extras dominicales, se atrevan a negar que el recargo nocturno empiece desde las 7 de la noche, que les nieguen a los estudiantes del CEP el contrato de aprendizaje. Esto es obviamente un impacto para la sociedad colombiana, porque no puede ser que los mismos de siempre quieran frenar las reformas de cambio. Y esto es preocupante por una sencilla razón, porque es que el estallido social que vivimos en el 2021, donde hubo muerte, donde infortunadamente tenemos mártires, pues no se puede caer en una anécdota. Por eso la respuesta del gobierno fue convocar, y vamos a mirar el video del señor presidente, convocar una consulta popular. Convocar una consulta popular para que el pueblo, para que nosotros, los progresistas y toda Colombia, pueda elegir si quiere la reforma laboral y si quiere la reforma a la salud. Es algo muy sencillo. Está en la Constitución política, la consulta popular. Es algo muy parecido a lo que hizo Claudia López, la manguito, la doble cara, la oportunista Claudia López, con su consulta anticorrupción. Va a hacer una pregunta y le van a decir al pueblo si quieren las reformas laborales y a la salud, sí o no. Sencillo. Se necesitan más o menos 13 millones de votos para que esto prospere. Y de aquí ese proceso para impulsar la convocatoria de la consulta popular se demora más o menos 6 meses. Queda claro, es sencillo lo que quiere Petro, porque la antidemocracia no se puede combatir con antidemocracia, se tiene que combatir con democracia, como lo está haciendo el señor presidente Gustavo Petro. Escuchemos al señor presidente Gustavo Petro para que podamos comprender lo que dice y lo que quiere. Bloqueo institucional se le responde con democracia real. Y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022. Y eso significa que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado. Quedó claro que la consulta popular no es un hecho antidemocrático, no es un
dictatorial, como ya lo están queriendo insinuar los uribistas, pues, siempre quieren meter terror, siempre están metiendo terror. Es un acto constitucional. Y obviamente se están aprovechando esto para decir que es una dictadura y no es una dictadura. Y una de las características del señor Gustavo Petro es que es un demócrata. Un demócrata que piensa en él y que respeta la Constitución. Entonces, ahí donde uno se pregunta, ¿dónde está la supuesta mermelada que le dicen que Petro unta en el Congreso? Porque todas las reformas se la tumba. La única reforma que ha pasado es la reforma pensional, pero que está en revisión en la Corte Constitucional y que puede ser tumbada. Aún hay tiempo de que la tumbe, ya que no tenemos nada seguro. Pero es importante también con esta convocatoria, no tanto la votación en la consulta popular, hay que ejercer presión en las calles. Demostrarle a esos personajes, demostrarle a esos 8 senadores y al uribismo y a la derecha, que el pueblo quiere un cambio, que Colombia necesita un cambio. Y algo que me ha parecido característico de esta reforma laboral, que muchas personas, inclusive los tibios, que muchos tibios dicen que es una reforma positiva. ¿Y cómo no va a ser positivo devolverle dignidad a la jornada laboral de los trabajadores? ¿Por qué estas personas que ganan más de 40 millones de pesos mensuales están en contra de algo para el pueblo? Y ya empezaron con lo mismo de siempre, que van a quebrar las empresas, que esa reforma va a quebrar empresas, que esa persona va a generar desempleo. Y pasó todo lo contrario, como por ejemplo, con la subida del salario mínimo. Pasó todo lo contrario. Disminuyó el desempleo y las empresas no siguen. Se generó economías en él, generó dinámica en él. Entonces, tenemos que despertar de ese miedo que siempre está metiendo la derecha. Por eso, vamos a escuchar, pero antes de escuchar a María José Pizarro, unas palabras muy efectivas que dijo, acá vemos que Petro es un demócrata, con este trino. Este trino dice, si la consulta popular fracasa, el gobierno de Petro queda desinstitucionalizado, dice Efraín Cepeda, el presidente del Congreso. ¿Qué dice Petro al respecto? Ahí es donde se ve lo democrático. Ahí es donde se ve que Petro es un demócrata. Total, ¿qué dice? Me arriesgo, pongo al gobierno en manos del pueblo. Eso es ser un demócrata. Eso es ser un demócrata. Y para terminar este video, quiero que escuchemos a María José, a la señora María José Pizarro. Quiero que la escuchemos, que dicen unas palabras muy certeras, demasiado certeras en este video. Y dice lo siguiente en el trino, los amplificadores de mentiras también afirmaron que si se subía el salario mínimo se destruiría el empleo en Colombia. Hemos demostrado lo contrario. Sí, señores, se demostró lo contrario. Totalmente se demostró lo contrario, que eso era mentiras. Los mismos que le niegan beneficios a los colombianos y colombianas se encargan de hacer terrorismo mental sin argumento. Tiene toda la razón, María José. Tiene toda la razón. Escuchemos. Pide el reconocimiento quienes yo creo que ya se han graduado como amplificadores de la mentira, obligan a decirle a la gente ciertas cosas. La primera, que la reforma laboral garantiza unos derechos individuales a los colombianos y colombianas. Yo quiero que miremos a la ciudadanía a los ojos y le digamos que este Congreso de la República no solamente impide el reconocimiento de la jornada en días festivos, que impide el reconocimiento en términos monetarios de la jornada festiva, cosas que habíamos perdido en esos gobiernos que hoy se rasgan las vestiduras aquí en el Congreso de la República. Fueron ellos los que le quitaron esos beneficios a los colombianos y colombianas, a los padres, a esos nuevos hombres que iban a tener una licencia de paternidad muy superior a la que tienen hoy en día. Pero además, quienes hoy se rasgan las vestiduras
En el 2022 se rasgaban las vestiduras diciendo que si se subía el salario mínimo a los colombianos, se iba a acabar el empleo. El primer año 16%, el segundo 10%, el tercero 9,54% y vamos en un acumulado de 37,6%. El salario además subió 4,5% por encima de la inflación. Eso implica mayor poder adquisitivo para los colombianos y las colombianas. Quiere decir que el aumento de los salarios no se tradujo en mayor desempleo. El desempleo también bajó. Hoy estamos en 8,2% y es la menor tasa de desempleo en 10 años. Así que lo que les están diciendo es puro terrorismo mental. Puro terrorismo mental. No ha bajado, no se ha acabado el empleo. Al contrario, se ha producido mayor empleo. La inflación la recibimos con el 13% anual. Hoy estamos en el 5%. Y la tasa de inflación de los alimentos quiere decir el precio al cual los colombianos compran los huevos, la papa, en fin. La recibimos con el 22% y hoy sale el 1,7%. Ese fue el país que nos entregaron y los millones de colombianos que votaron por mejores garantías, por un cambio en distintos ámbitos. A ellos hoy les han traicionado porque les han negado sus derechos laborales. Para terminar, hace 35 años, justo el domingo, mi padre dejó las armas para siempre. Y todos los hombres y mujeres del M-19 dejaron las armas para siempre. 35 años. 35 años, más de 3 décadas. Y así estamos nosotros, defendiendo la democracia y la Constitución, respetando las reglas democráticas. Así que no aceptamos que nos metan en discursos incendiarios y en el terrorismo mental quienes amplifican de manera deliberada las mentiras. Muchas gracias, señor presidente. Palabras claras de María José Pizarro. Y para terminar, los quiero invitar, obviamente, a votar en la consulta popular por el sí, para las reformas laboral y la reforma a la salud. Y obviamente también invitarlos a las calles. Varias ciudades de Colombia han incentivado una reunión o una marcha el 18 de este mes. Mire su ciudad, qué momento los puntos de concentración y apoyar estas reformas desde las. Hay que hacer presión. Nos estamos hablando. Chao.